Muy buenas noches tengan todos ustedes. Este martes 25 de febrero tenemos el placer y el gusto de recibir el trabajo de ingreso de la licenciada Tania Ramón Ramírez con el título Falsos en el mercado del arte. Cedo el uso de la voz al licenciado Rubén Rodríguez García, secretario general de esta casa, para que conduzca la ceremonia. Muchas gracias, muy buenas noches, bienvenidos a esta solemne sesión académica de nuestra Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, en este 25 de febrero de 2014, año del sesquicentenario de nuestra sociedad. Quiero presentar a los miembros que integran esta mesa. Está con nosotros el licenciado Eduardo Velasco Briceño, el presidente de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Nos acompaña también la licenciada y ponente de esta noche, Tania Ramón Ramírez. Nos acompaña el doctor Joaquín Moreno Villa, expresidente, y quien dará respuesta a este trabajo de ingreso. Y su servidor, licenciado Rubén Rodríguez García, secretario general. La licenciada, ¿se escucha bien? Sí. La licenciada Tania Ramón Ramírez es licenciada en Turismo por la Universidad del Valle de Atemajac. Ha cursado estudios de restauración en la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, la ECRO, de la ciudad de Guadalajara, y además ha participado en estudios en historia del arte a través de las religiones, arte precolombino, arte y arquitectura virreinal, historia de Jalisco y el occidente de México e historia del cine mexicano. Se ha incorporado en trabajos de restauración en el Museo Regional de nuestra ciudad en pintura mural y cerámicas prehispánicas del occidente de México. Ha trabajado también en restauración y conservación de frescos en la Casa Zuno de Guadalajara, la colección de cerámicas del Museo de Culturas del Norte de Paquimé en Chihuahua, frescos del siglo XVI en el Hospital de Indios en Uruapan, Michoacán. Recientemente hizo estudios en la Secretaría de Economía en la Ciudad de México sobre evaluación de obras de arte, siendo alumna del maestro Rafael Matos Moctezuma de la Casa de Subasta Matos, el licenciado Fuentes Villalón, perito evaluador de la Judicatura de la Federación y del Nacional Monte de Piedad, así como con el curador el arquitecto Víctor de Dios Holán, evaluador del Banco de México. Actualmente dirige el proyecto de estimulación a través del arte Estudio Knife, Historia del Arte para Niños, en el que se desarrollan las habilidades y conocimientos sobre grandes artistas y se estimula también, por otra parte, el potencial creativo que reside en cada persona. Ha participado en diversas actividades en la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística con nosotros desde el año 2002. Bien, paso el micrófono a la licenciada Tania Ramón Ramírez, y para quien pido un aplauso. Buenas noches a todos, gracias por su presencia, estimados consocios, familiares, amigos. Pues les vamos a proyectar unas imágenes y los invito a pasar al frente. Gracias. Pues el tema de hoy es falsos en el mercado del arte. Hay muchas definiciones sobre arte. En particular, para el día de hoy solamente vamos a definir que el arte es una actividad exclusivamente humana. Y como humana que es, pues está sometida a toda la gama de emociones humanas, desde las más sublimes hasta las más corruptas. El arte es un fenómeno sociocultural complejo, en combinación de múltiples actividades, dentro de las cuales destacan dos:
la obra material y el concepto. El arte siempre juega entre lo terrible y lo cursi, lo sublime y lo grotesco, lo bello y lo feo, lo dramático y lo cómico, lo nuevo, lo viejo, lo grandioso, lo trivial, lo erótico, lo místico, ya que todo esto es el hombre. La obra en sí no basta para ser considerada obra de arte. Todo arte requiere de un cuerpo teórico, lo que llamamos el universo lógico del arte. Todas las actividades humanas tienen un subuniverso lógico. Este universo es el fenómeno sociocultural ya completo. El arte está formado por 3 actividades interdependientes, dentro de las cuales sería la primera la producción, que sería el artista el que produce el arte, la distribución, que podríamos nombrar las galerías, que son los que se encargan en difundir las obras, y un consumo, tiene que haber un mercado consumidor que adquiere estas obras. Vamos a definir, si me ayudan nada más a prender la luz, vamos a definir términos para podernos entender en esta sesión. ¿Qué es un original? Un original, pues entendemos que es una pieza única producida por el autor, no producida en serie. En este momento vamos a dejar la obra gráfica un poquito al lado porque sí tiene otro proceso. Les traigo ese ejemplo, no nos cuesta mucho entender que pues una obra de arte original pues es esto. Una copia. Una copia es una obra hecha, tomada de un original. Va a tratar de copiar la técnica y los materiales similares y puede estar firmada o no por el autor copista. Es decir, copiar a la manera de no es un delito. De hecho, ha sido una forma didáctica por toda la historia del arte para ir aprendiendo. De hecho, bueno, ahí tenemos una copia firmada por el autor copista de La Noche Negra de Van Gogh. Una reproducción. La reproducción está hecha en base a un original, pero la diferencia es que esta va a ser producida en serie, con fines publicitarios, de divulgación, y generalmente aquí entran los pósters, las publicaciones en libros, en periódicos, y generalmente el día de hoy se hacen ya en impresión láser, impresión digital. Es el caso de la que tenemos aquí. Parecería que es un lápiz, pero es una impresión digital, es una reproducción. Y el giclée. Con la llegada de la tecnología al mundo cambió también el mundo del arte. Las copias giclée viene de la palabra francesa gicler, que significa rociar. Lo que nos permite el giclée es que te avienta la impresión 5 millones de gotitas por segundo en la impresión, y con esto alcanzas un nivel de detalle que a simple vista de repente no sabes diferenciar si es un pincelazo o es una impresión. Claro, ya con un cuentahilos pues sí podemos ver, sale ahí lo que le llamamos la roseta. Aparecen 5 esferitas que son de color y ahí se puede terminar. Sin embargo, hay unos giclés de una calidad excepcional. Estos son los que están aquí. Estos son unos giclés. Esta es una reproducción autorizada del National Gallery de Jacobs, y por atrás dice Limited Edition de un giclés. Y hay artistas inclusive que actualmente están utilizando el giclés y hasta abusando del giclés, como es el caso de Brito, un artista brasileño que radica en Miami. De hecho, ha hecho una marca de su obra y está puesta en tazas, en bolsas, en un montón de souvenirs. Y lo que hace Brito es que hace un giclés de una excelente calidad y los firma en original. Entonces llegas a las tiendas autorizadas de Brito con unos marcos divinos, unos giclés excelentes, y ahí podríamos decir que es una copia giclés original. Y te puede costar en la Ciudad de México 20, 30 mil pesos un giclés, que ni siquiera es la obra original. Pero esta forma les permite a los artistas producir muchísimo, y pues también la parte económica es muy atractiva. Les puse esta imagen aquí. Esta es una obra de Tamayo, falsa, que fue descubierta apenas el año pasado por la directora del Museo del TEC de Monterrey en Puebla. Más adelante ya vamos a ver que Tamayo es uno de nuestros artistas mexicanos más copiados. Entonces, si ya vimos todos estos aspectos, ¿qué es un falso o una falsificación? Las falsificaciones existen desde la creación del arte mismo. Siempre ha existido el deseo de imitar, de copiar, de parecerse a,
y también las falsificaciones han ido evolucionando tras las tecnologías que se han tenido a la mano. Para hacer un falso hay que hacer dos falsos, es decir, falsificar la obra como tal y falsificar el deterioro del paso del tiempo para hacerlo parecer del 16, del 17, del 18. Un falso va a estar tomado en base de un original, puede ser producido a la par o posterior y va a tratar de emular hasta el último detalle con fines de pasarla por un original, puede estar firmada o no. Según la Universidad de Cataluña, entre el 40 y el 50% de las transacciones a nivel mundial en el mercado del arte son falsas. Y esta es una cifra vaga, porque estamos hablando de las falsificaciones, estamos hablando de las ventas de arte registradas en casas de subastas, donde queda un catálogo, donde hay registro de la venta, pero imagínense ustedes el enorme número de obras que se venden entre particulares o en el mercado negro, de los cuales pues no queda registro alguno. Pues la cifra realmente es alarmante y es una situación que ya no puede quedarse simplemente como un detalle de si es falso o no, es una cantidad impresionante. ¿Cómo se introduce un falso en el mercado del arte? Generalmente van a existir tres vías. La primera es, como tal, hago un falso de este original para venderlo como si fuese este mismo. En nuestro tiempo esto ya es algo un poquito difícil porque ya existen catálogos razonados de artistas reconocidos, existen catálogos de las temporadas de las casas de subastas. Con las tecnologías yo me puedo enterar qué se está vendiendo del otro lado del mundo en tiempo real. Pero todavía en el siglo pasado, en el siglo XX, con las guerras, con las revueltas políticas, pues había Medio Oriente, queda un montón de patrimonio cultural desprotegido, y vamos a ver unos casos más adelante, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, que pues las obras iban para allá y luego iban para acá, y pues ya para saber después si son originales o no. Y el tercero, el número 3, es el que en la actualidad es el que más puede prosperar, y es hacer un falso con la intención de hacerlo pasar por una obra redescubierta. Como ya hay muchos registros, esta que yo voy a producir nueva, vamos a hacerla pasar como una obra que ha estado perdida, guardada, que el coleccionista acaba de morir, que ha sido redescubierta de alguna manera. Entonces, ¿cuál es la diferencia realmente? Porque yo puedo generar una copia, generar el deterioro de la copia, envejecerla por fines decorativos. El delito está en la intención, cuando yo tengo la intención de hacer pasar esa obra como un original. Y la línea es demasiado delgada, porque vamos a ver más adelante cuando se han cometido fraudes en los que es muy fácil hacer un pasito para atrás y decir, no, yo nunca le dije que era original, y entonces ya no hay fraude. Bueno, les puse este ejemplo de aquí porque de hecho aquí veo unas amigas venezolanas. Este es el cuadro de la odalisca del pantalón rojo de Matisse. Este cuadro pertenece al Museo de Arte Contemporáneo de Caracas y entre el año 99 y 2002 fue sustituido, robado e intercambiado por este de acá. Le pusieron el marco original que traía. Este fue otra falsificación que se encontró por ahí. Y bueno, a todas luces, este pues no se parecía a este, ¿verdad? Aquí a la chica ya le hicieron, la pusieron a dieta y le cambiaron el pelo. Pero este cuadro estuvo exhibido en el Museo de Caracas por más de 10 años, como si fuera el original. De hecho, hasta Hugo Chávez estuvo retratado en el falso Matisse. Y la historia va realmente así. Fue recuperada en el 2012 en Miami. Hubo una intentona de venderla, la metieron a la Feria de Arte en Nueva York y una galería francesa la quiso adquirir. Le hablan a la persona registrada, autorizada para las compras de los Matisse, y ella enseguida sabe que esta obra de Matisse pertenece al Museo de Caracas. Les habla por teléfono y les dice, oigan, esta obra de aquí es original, y allá en Venezuela les dicen, pero la estamos viendo enfrente, tenemos años con esta obra, esta es la original. Pasan 2 años y después que se enfrían las cosas, otra vez hay una intentona de vender el cuadro original, pero esta vez se lo ofrecen a un galerista venezolano en Miami, que otra vez
vuelve a reconocer la obra, vuelve a comunicarse al museo y les dice: esta es la obra original, la que tienen ustedes fue robada. Y fue un escándalo nacional, porque obviamente pues se evidencian las debilidades institucionales, un montón de complicidades internas, y cómo es posible que las obras de arte pasen y salgan enfrente de las barbas de todo el mundo, ¿verdad? Pero sin embargo, hay muchas obras que no nacen con el fin de ser falsos y se van corrompiendo en el camino, es decir, van pasando de generación en generación, van adquiriendo deterioros naturales por el tiempo, y después se pierden las pistas y se va entendiendo que es una obra que puede ser original. Los falsificadores siempre van a buscar personas poco conocedoras para poder prosperar el fraude, gente no experta, y también se van a buscar mercados desconocidos, ventas por subastas, ahorita ventas en internet. O sea, pónganse ustedes a buscar y les venden lo que quieran, Picassos, Modigliani. Y bueno, los dealers, o sea, personas que directamente comercian las obras y que, como en la Ciudad de México les dicen cajueleros, ¿no? Que cargan con las obras de arte en la cajuela para mostrarlas a personas selectas. Vamos a hacer un recorrido rapidísimo de los antecedentes del mercado del arte, porque tenemos poquito tiempo, pero bueno, más o menos para que le demos un esbozo. Los primeros registros del mercado del arte son con las conquistas del Imperio Romano. En realidad, los soldados, a manera de botín de guerra, llegaban y bueno, pues como ellos eran los únicos que se podían meter y adquirir un montón de objetos, llegaban a las plazas, clavaban su lanza y debajo ponían todos los objetos que podían truequearse y intercambiarse. Eso lo hacían para diferenciarse de un comerciante común. Entonces ahí nace el término subasta, o todo lo que está abajo del asta se vende. De ahí van a empezar a surgir los primeros coleccionistas, valuadores, intermediarios. No faltaba el que llegaba y le compraba todo al soldado para irlo desplazando con más tranquilidad. Ya en el siglo IV, con Constantino, se termina el imperio y se van a caracterizar los judíos desde entonces por ser los comerciantes de objetos valiosos y surtidores de coleccionistas. Hacia el año 1000 hay un auge económico, se promueve la venta de objetos exóticos y valiosos alrededor de las iglesias a manera de tianguis. Y en el siglo XI surgen ya las ferias y monacatos, los feudos, donde se acercan los pintores para buscar mecenas. De ahí empezamos con el mecenazgo de la iglesia y de los burgueses. Entonces, desde ahí los herreros, carpinteros, pintores, escultores van a formar lo que se llaman cofradías, es decir, hasta este punto el trabajo artístico es un trabajo en equipo. Hay quien hace las telas, quien hace los rostros, quien hace los árboles, quien hace los fondos, y se van a evaluar las obras por las dimensiones y por los pigmentos. Hay dos pigmentos o dos materiales que eran los más caros, y en base a eso se organizaba todo el asunto. El primero es el azul de ultramar, que era carísimo, con el que se podía hacer el azul celeste. De ahí dicen que nace el término que el que quiera azul celeste que le cueste, porque era muy caro. Eso y el polvo de oro, la hoja de oro, era lo más caro. Ya en el Renacimiento, con todo este pensamiento del hombre, es cuando surge la teoría del arte, el concepto de arte y artista, y hasta este momento las obras empiezan a firmar por el artista. En 1540 se reúnen los artistas de Amberes en torno a la bolsa de valores para tratar de persuadir a personas adineradas de que adquieran retratos de ellos mismos, y hasta este momento podemos entender que el arte ya va a ser considerado un factor de estatus, no solamente religioso o decorativo. En Londres, en el siglo XVIII, es cuando se van a abrir las casas de subastas más grandes y las que acaparan el mercado hasta la fecha de arte en el mundo, que es Sotheby's en 1744 y Christie's en 1766. Ya con la Revolución Francesa, pues se terminan los mecenas, no hay palacios que los alberguen, y con ello, ante la necesidad de los artistas de seguir su proceso, su caminar, surgen las primeras galerías en principios del siglo XIX. ¿Así? Vamos a brincarnos un poquito más. ¿Otra más? Aquí. Hay muchas casas de subastas. En México, entendiéndose Ciudad de México, las más importantes o prestigiosas pueden ser López Morton y Rafael Matos. También operan Christie's, Sotheby's y otras. En las casas de subasta se vende todo: coches, vinos, libros, antigüedades, un montón de cosas.
¿Cómo funciona la evaluación para el mercado del arte? ¿O por qué tenemos que hacer un avalúo? Obviamente la autenticidad va a determinar todo, si la obra es o no es. Ya si pensamos que sí es, entonces hacemos un avalúo. Un avalúo se puede hacer para fines comerciales, es decir, compraventa entre particulares, para fines de impuestos, como es el caso de Sebastián, el escultor que nos hizo unos arcos muy grandotes, y él paga impuestos con obra, y entonces pues tiene que saber por cuánto se la voy a tomar. Con fines de aseguramiento, coleccionistas particulares, museos, por ejemplo el caso del maestro Matos, que tuvo que hacer un avalúo para el seguro del Acta de Independencia y del Crismero de Hidalgo para la exposición del Bicentenario, y entonces el seguro tiene que tomar en cuenta que sale el documento en Lecumberri, va y llega al Palacio Nacional, está en la exposición y regresa. Y los valores de aseguramiento pues son los valores de reposición. Entonces imagínense ustedes pues cuánto pudo valer reponer nuestra Acta de Independencia, el tamaño del seguro. Y también se hace un avalúo para herencias, eso es muy fácil de entender, cuánto vale, cómo se reparten. Es muy importante, como les decía, a los coleccionistas privados hay que hacer catálogos, hay que hacer registros, porque a la vuelta del tiempo eso se pierde, o vale menos o vale más de lo que en realidad debe de valer. Y actualmente también se está haciendo el avalúo para activos de corporativos, es decir, hay empresas muy grandes grandes y pequeñas, despachos de abogados, etcétera, que invierten en arte. Entonces tiene que ir acompañado con sus respectivos avalúos para que si hay una venta, una fusión, etcétera, se tomen en cuenta como parte de los activos. Una vez que tenemos todos estos factores, hacemos un avalúo. ¿Cuánto vale una obra de arte y por qué? El mercado siempre va a estar determinado por la demanda. Es decir, ¿y a qué atiende la demanda? La demanda atiende primero que nada a una moda, porque no podemos negar que, por ejemplo, Frida Kahlo es una moda. No es que tenga cánones estéticos ni valores mayores a otros artistas, es una moda, y las modas pueden cambiar también. La temática, por ejemplo, hablando de Frida Kahlo, es decir, todos los artistas tienen un sello por el que los reconocemos. Frida Kahlo, sus autorretratos, doctorato, volcanes, Velázquez, paisajes. Entonces, un cuadro de Frida de un retrato de otra persona o un bodegón no va a alcanzar el mismo valor que el de sus autorretratos por el simple hecho de que esta temática es más reconocida de ese artista. La técnica, las dimensiones, los periodos de esplendor, obviamente también el estado de conservación, porque no es lo mismo un tamaño que un pedazo de tamaño, o si la obra ya ha perdido sus rostros, o si ya no se lee la firma. Obviamente el estado de conservación depende muchísimo, porque también el manejo futuro de esta obra, es decir, ahorita te va a costar tanto, pero ¿cuánto vas a tener que invertir en una restauración? Muchas veces las restauraciones favorecen el precio y muchas tantas otras lo bajan. Hay otros valores que son adquiridos, valores intrínsecos, valores subjetivos, aleatorios, sean las obras de arte o los objetos originales o no. Aquí, aunque sean obras falsas, todo en este mundo tiene un valor, algún valor tendrá. No alcanzará el valor de un original, pero si perteneció a Elizabeth Taylor, un Picasso que estuvo en su casa por 30 años, pues algún valor tendrá y alguien lo querrá, aunque sea falso. Entonces, todas las historias que se entretejen en los objetos, a la gente eso alcanza precios de valor enormes en subasta. A qué coleccionista perteneció, en dónde estaba puesto el cuadro, quién cenó en ese comedor donde estaba la obra, y todas estas cosas van dándole valores adquiridos a las obras. ¿Sigue? Mitos de firmas. Aquí este es bien interesante porque muchas personas piensan que si una obra es firmada vale más. Siempre se ha pensado esto. Sin embargo, se ha encontrado que hay obras que son originales y la firma no, por esta idea. Es decir, pensando en Diego Rivera, la obra es original, pero la firma no. ¿Por qué? Porque como no tiene firma y firmado vale más, pues déjale firma para que valga más. O a la inversa, se han encontrado obras que la firma sí es y la obra no es, como es el caso de Picasso. Se dice que dejó alrededor de 4,000 obras firmadas en blanco,
que la esposa se las pasaba a los alumnos para ayudarlos. Entonces, sí es importante entender la firma. Hay pintores y artistas que tienen muchos tipos de firma, no vale más una firma que otra firma. Nos ayuda mucho con el tema de la autenticidad, sin embargo tampoco es determinante para un precio. ¿Cómo se hacen los falsos? Bueno, hay muchas y muy creativas técnicas para hacer un falso. Primero tenemos que entender que los costos de producir un falso son bajísimos en relación a lo que se adquiere si prospera la venta. Se falsifica en este mundo todo: material arqueológico, libros, esculturas, obras de todo tipo, y como les decía, se necesita simular el tiempo del deterioro, hacerlas viejas, y hay pues muchas técnicas, desde enterrarlas y sacarlas después, las meten a hornear, les dan baños de té, baños de café. Les voy a explicar más adelante un caso en Inglaterra que el polvo captado de la aspiradora se lo ponían a la capa pictórica fresca para que pareciera el polvo que se va adicionando con el paso de los siglos. Y también se utilizan materiales reciclados, es decir, en efecto se utilizan maderas de tal siglo y telas de tal siglo, de un mueble o de otro lienzo. Se van reciclando los materiales, y si le hacemos un estudio, pues a lo mejor a la tela o a la madera sí es de ese siglo, ya la capa pictórica no, pero eso se utiliza mucho. De hecho, me comentaron en la Ciudad de México que a la fecha existe un andador en el centro, en donde en la época de Santana, a principios del siglo XIX, hubo un mercader de telas que comerciaba linos y algodones, y le dijo a su hijo y a su nieto que se dedicaran a guardar telas, porque eso un día iba a valer muchísimo. Un señor muy visionario para el delito, ¿verdad? Pero muy visionario. Entonces se dedicaron a guardar y a guardar y a guardar telas. Y entonces llegas a ese lugar y le dices: oye, sí me das 2 metros de tela, pero de aquella, así con la seña. Y claro que sí, como ¿de qué siglo la quieres? De principios del 18, de principios del 19. Y entonces de esa manera hay una gran cantidad, especialmente en arte sacro, de obras de Cabreras y de muchas otras tantas piezas que están hechas de esta forma falsificada. Obviamente hacer falsos, estas imágenes son falsos, Fridas, por todos lados. Más adelante les diré de dónde salieron. Claro que el falso impacta el precio del artista, es decir, hay tantos falsos de ese artista que para saber cuál es y cuál no, y a cuáles es estudios y cuál no, sí impacta el precio. Hay muchos artistas que son copiados porque piensan que su trazo es fácil, piensan que el trazo de Dr. Gato es fácil, o de Tamayo no es fácil, todo tiene su chiste, pero obviamente de esa manera lo hacen. Ahora, con la impresión láser, como veríamos aquí, pues es muy fácil y es a muy bajo costo hacer una producción muy grande. Aquí hay gente muy conocedora que podría decir: pero ¿cómo pueden creer que eso es original? Hay gente que puede creer que es original porque no es conocedora y lo paga, y el fraude prospera. Aquí les tengo un cuadro en una sola casa de subastas, que es la de Rafael Matos. Estas son las obras registradas falsas que llegaron. No es la casa de subastas más grande ni la única, sin embargo así es. Aquí se ve que son 140 tamaños los que han llegado de falsos, 67 Orozcos, 66 Fridas, 65 Chucho Reyes Ferreira, 78 Francisco Zúñiga, Clausel 38, María Izquierdo 16. Como ustedes ven, se falsifican artistas muy conocidos y otros no tan conocidos, se falsifica de todo. Muchas veces ponemos atención en los grandes pintores o monumentos artísticos, pero realmente todo tiene oportunidad de ir. Inclusive a la hija de Diego Rivera, Guadalupe Rivera Marín, la entrevistaron en el 2011 y ella declara, y sus palabras textualmente dicen así: aquí sabemos dónde está el taller y se conoce y todo, pero todo el mundo se hace tonto. Hay redes desde el lugar donde se hacen los falsos. Se sabe quiénes los hacen, quiénes los negocian de primera mano, quiénes los llevan después a una galería para que tengan un sello de autentificación, etc. Bueno, casos de falsos en México hay muchos, muchísimos, quizá los más publicitados, y así como un poquito podemos estarles
comentando aquí. Uno es el caso en el 2006 de la viuda de Raúl Anguiano, Brigitte Anguiano, a la cual le reportan 53 obras falsas que se encuentran en una casa de subastas en México y que pagaron $40,000 por ellas. Como les decía, esto va a ser algo muy típico de las obras falsas. Se van a ofrecer por precios muy por debajo de lo que pudieran costar si fueran originales. Entonces, en realidad, si revisamos las guías, sí, Raúl Anguiano es uno de los artistas que más ha bajado de precio. O sea, no es de los mejor pagados realmente, pero 53 obras por $40,000 también es exagerado. Y si vemos lo que les cuesta producir esas, pues también $40,000 pues es un negocio redondo. Esta señora, la viuda, bueno, pues hizo un manifiesto dirigido al pueblo de México para proteger el patrimonio artístico de la nación contra la falsificación de obras de arte y los abusos en el ejercicio de los derechos de autor. Lo único a lo que se llegó es que en la página de Raúl Anguiano hay un link para que puedas denunciar si hay una obra falsa de Raúl Anguiano. Este es un caso, a mí la verdad me sorprendió muchísimo. No sé si alguno ya había oído del caso del baúl de Frida Kahlo, que fue un argüende que trajo como 2 años, terminó en el 2009, y bueno, la historia versa así, si la puedo hacer corta. En la ciudad de San Miguel de Allende hay una ex fábrica de textiles llamada La Aurora, que es un lugar muy bonito, que se ha quedado como museo, y ahora hay galerías, y hay anticuarios, y es un lugar muy, muy bonito. Bueno, llega ahí un señor con un baúl, con unos anticuarios, y les dice que este baúl perteneció a Frida Kahlo, que se lo dio a su tío, que era carpintero, y que Diego Rivera le daba chance de vivir a una callecita atrás de la Casa Azul, y que como no el carpintero que le montaba los cuadros, que como no tenía dinero para pagarle los cuadros, pues que Frida le dio este baúl en pago. Este baúl contenía recetas, recetas, cuentos, cartas, traía unos pajaritos así como disecados, y bueno, llegan estos señores y causó tanto revuelo el descubrir el baúl, que va al Centro de Estudios Mexicanos en San Miguel de Allende, y por contactos y toda la cosa, muchos americanos que viven en San Miguel se llevan todo el concepto y hacen un libro también en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos. Esta es la familia Noyola Fernández, la que compró la historia y compró el baúl. El baúl contenía en total 1,200 obras, entre recados, dibujos, cartas, bocetos, como les dije. Bueno, salen a la luz los 2 libros, el de México y el de Princeton. Y entonces, la siguiente, aquí vemos dibujitos que traía. Entonces ahí surge todo el revuelo, y personajes como Pedro Diego de Alvarado, Teresa del Conde, Mariana Pérez Amor, Cristina Kahlo, publican una carta abierta al Conaculta y al INBA, denunciando absolutamente a todos los responsables, porque absolutamente todo es considerado falso. Y pequeño detalle, Frida Kahlo es monumento artístico, entonces yo no puedo editar un libro ni puedo hacer nada con Frida Kahlo sin primero pasar por las instancias que son. Entonces dijeron, a nosotros no nos vinieron a preguntar, y eso es falsísimo. Entonces, bueno, la PGR dice que tiene que el INBA designar un perito, y el INBA dice que no tiene personal autorizado, que tiene que irse con los peritos de la judicatura, y entonces es cuando le hablan a Rafael Matos y a otros, y lo único que se logra con esto es que se quite la publicación del libro editado en México, pero el de la Universidad de Princeton, con derechos de autor y ya el foro mexicano y no aplica, sigue a la fecha circulando, se vende en Amazon, y todo lo que está ahí, todo es falso, 1000 veces falso. El baúl existe todavía, de hecho no pueden destruirlo. A los propietarios no hubo nada que se persiguiera atrás de ellos, porque las obras no son consideradas monumento artístico. O sea, no pueden destruir tampoco las obras porque les pertenecen a ellos, aunque no son originales. Ellos insisten que son originales, ellos insisten en todo su... Y bueno, pues no seremos especialistas en Frida Kahlo a lo mejor, pero pues esto evidentemente, pues Frida Kahlo no se parece. Y además esto es muy característico también de las obras falsas. El falsificador va a buscar rasgos de un cuadro y de otro cuadro y conceptos que vio en otro, y
luego va a ser como una mezcolanza y un chilaquil y va a meter todo en el mismo. Y entonces aparte es burdo, o sea, eso de las piernas cargadas en el brazo, de la rodilla para abajo, pintadas de uñas, entonces hay elementos que son realmente muy, muy grotescos. Juan Coronel Rivera, que es un coleccionista e historiador de arte, afirmó que si la colección Noyola Fernández fuera original, costaría alrededor de $800 millones. Esto obviamente pues es impensable, porque Frida Kahlo era una pintora que produjo muy poco y muy lento. Los cuadros que ella hacía los hacía muchas veces bajo encargo, es decir, ya estaban pagados antes de que los hiciera. Se podía tardar 2 años en hacer un cuadro, y entonces 1200 obras metidas en un baúl que regaló, pues obviamente la historia se escapa un poquito. Sin embargo, pues siempre hay coleccionistas que con ese deseo de obtener algo que no tienen los demás, pues compran estas ideas, ¿sí? Vamos a proyectar una entrevista de Rafael Matos sobre obras falsas, son como 3 minutitos para que vean qué interesante. ¿Se oye? A ver. Hay esta intención de imitar, como en aquello que hay la intención de imitar a Tamayo. Se dice una gráfica, ni siquiera es una gráfica, se supone que es una mixografía de Tamayo. Es un trabajo hecho de son así, ¿sabes? Con qué? Con pistola de anilla. Y carillas, mascarillas. O sea, sí. Este es muy interesante. Yo lo rompí porque estaba junto. Ahora lee lo que, a ver si le alcanzas. Querido Rafael, la obra que tengo a la vista dibujó acuarelado y fechado el año de 1946, cuando yo tenía entonces 12 años de edad, es falso. Debo decirte que las falsificaciones de mi trabajo abundan de manera escandalosa. Sobre todo en las Sotheby's, ¿no? Llegando a proliferar en las subastas neoyorquinas de la Sotheby's, lo que me ha traído grandes problemas en casa. Por tratarse de ti, a quien tengo altísima estimación, la obra no la he destruido, estando en mi derecho. Pero te suplico convenzas al comprador, lo haga en tu presencia o ayude a localizar al falsificado. Desde hace algún tiempo hay una demanda hecha por mí en contra de los falsificadores. Les saludo muy afectuosamente, José Luis Torres. En el año, eso ya tiene tiempo, pero ya está la fecha arriba. Sí, San Ángel, 17 de marzo de 1992. Se supone que es un Diego, así, Diego Rivera. Bien, hermanos.
patas del cochino. Con esas no las sostienes. Con unos hilitos. Bueno, ¿y estos, por qué los tiene usted aquí? ¿Por qué no? ¿Vieron por ellos? Generalmente yo cobro por hacer un dictamen, por analizarlos. En aquella época, 300 pesos, 500 pesos. Cuando les decía, miren, pero en aquella época sí les decía, no, miren, yo no puedo con su autenticidad. Y son 500 pesos. Ahorita no traigo, ahorita vengo, no volvía. Los tengo. ¿Y usted los tiene como muestra de que Sí, me los llevo a esa casa a los alumnos y todo para que los vean. Estás como puesto en la OMR como falso. ¿Ah, sí? Y que se explica. Eso dice, sí, no. Esta es otra. Todas estas porquerías que traen son falsas. También con Todos los sellos esos, de sí, identidad. eso se lo mandan a hacer falsos. Ah, mandan a hacer los sellos Sí, falsos. con esos sellos, no hace eso. ¿Qué tal? ¿Lista? ¿Continuamos? Pues así sucede en México. Pero vamos poniéndonos un poquito más internacionales para terminar la conferencia. Y bueno, vamos hablando de los falsos Goya. Esta señora se llama Manuela Mena. Ella es la directora de conservación de Goya del siglo XVIII en el Museo del Prado en Madrid. Y ella dijo el año pasado en una entrevista que hay museos en Europa y entre el 20 y 50% de estos museos tienen obras falsas de Goya. Dice que llegan al Museo del Prado aproximadamente una obra diaria y entre 3 y 5 fotos, es decir, no llevan la pieza, llevan la foto, todos los días. Y dice que habrá visto en total 8,000 obras, de las cuales solamente 3 o 4 tienen oportunidad de ser Goya. Muchas de estas dice que vienen gente de Estados Unidos, lo que decimos desde el principio, generación tras generación, el cuadro ha existido ahí. Dice que no tienen, se ve que es gente que no tiene fe, mala fe de hacer pasar un falso. Muchos de ellos dicen que son los llamados artóleos, no sé si se acuerdan, que literalmente es un póster pegado en un lienzo y le pasan una laca y un barniz. Y bueno, pero hay gente que es poco conocedora y que piensa que puede ser un Goya original. La siguiente. Este caso del Coloso, este cuadro se llama El Coloso y ha estado exhibido desde 1931 en el Museo del Prado y se ha dicho últimamente, en el 2009 de hecho, que es un falso Goya. Esto causó un revuelo inmenso porque estaba en el testamento de la viuda de Goya, se encontró en el taller de Goya cuando él murió y se dice que ahora es de un alumno y amigo suyo personal que se llama Asensio Julia. Entonces, ¿qué hace el Museo del Prado con el Coloso? Que volvemos a lo mismo, es un falso Goya, pero un valor tendrá. No a lo mejor lo que alcanza un Goya, pero desde luego que pues tampoco es basura, ¿verdad? ¿Qué creen que hizo el Museo del Prado con el falso Goya? Pues nomás le cambió la cédula. Entonces, en lugar de ser Coloso, óleo sobre tela de Goya, ahora es el Coloso falsamente atribuido a Goya y ahora Asensio. Hay muchas otras obras de Goya que se está definiendo que no son Goya, como La lechera de Burdeos, El Marianito, El retrato del infante Don Luis. Inclusive ahora están diciendo que todas las obras negras de Goya no son de Goya, son del hijo de Goya, de Javier. Y este caso en particular a mí me llamó mucho la atención. Se acabó apenas el año pasado, en octubre del año pasado, que metieron ya a la cárcel a esta señora que se llama Glafira Rosales y es una dealer de arte mexicana. Este es el retrato de esta señora, es la misma. Y esta dealer mexicana residía en Nueva York y por 20 años vendió obras falsas de Pollock, de Rothko, de Klein y de muchos otros. En total, en los 20 años habrá vendido alrededor de $80 millones a coleccionistas particulares. ¿Sí? El fraude iba así. Este señor chino se llama Pei Shengtian, vivía en Queens y más o menos en los años 80 anduvo por ahí, es un artista desconocido,
anda por California haciendo exposiciones, no le va muy bien, y después se va a Nueva York y se lo encuentra a esta señora vendiendo sus cuadros en la calle en Manhattan, y le dice, le ve el potencial de que le pueda mandar a hacer cuadros por encargo. De hecho, este es un cuadro de él, original de él, y está, bueno, medio impresionista, y ahí tiene varias mezcolanzas. Ella le ve el potencial de que le haga falsos Pollock y falsos Rothko, y le dice que le va a pagar $5,000 por cada pieza que haga. De esta manera ella empieza a hacer lo que les decía, fraude número 3, nuevas versiones redescubiertas, porque este es el cuadro falso de Pollock, se llama el Seaworth, le pusieron. Hacer un cuadro falso de Pollock es muy difícil, aunque podamos ver que son manchones y son hilos de pintura, realmente es muy difícil. O sea, hacer un falso de uno que ya existe, que está registrado, pues simplemente tengo que analizar un fragmento de la obra y ver que si la manchita no está ahí, pues no cayó ahí. No, es muy complejo hacerlo. Entonces hacen un nuevo descubrimiento, ¿no? Y de esta manera engañó a expertos, a galeristas, a directores de museos, a coleccionistas. Ella llevaba las obras a varias galerías, y en una de ellas es Knoedler, de las más prestigiadas, y ellos inclusive llegaron a llamarle al representante de Pollock, y él dijo que la obra era original. O sea, engañó a todo el mundo, y de esta manera pues ya las metían a subastas y todo. Aquí está, la señora se fotografiaba con los cuadros. Este es un falso Rothko, con fecha y todo. Este es el que les presenté anteriormente. Y bueno, también lo que les decía del precio. Ella pagaba $5,000 al chinito por hacerlo falso. Luego ella va a la casa de subastas y se lo vende en $950,000. Un año después, la casa de subastas lo vende en $8.9 millones en subasta, y el chinito se llevó $5,000 nada más. Y que la casa de subastas diga que no sabía que era falso. O sea, el abismo del precio es tremendo. Y bueno, así fue. Lo más ridículo del asunto es que a la señora no la agarraron por venta de obras falsas, sino a la señora se le ocurre omitir impuestos en el año 2006 al 2008. Y aparte, como tenía un camión de billetes, pues se manda al novio a Suiza con dinero a meter ahí un banco, y ella lleva también, y el gobierno americano la detiene por eso, por lavado de dinero y por omitir impuestos. Entonces empieza el hilo conductor y le dicen, ¿y usted dónde tiene $80 millones? Y ahí es cuando entienden cómo iba el fraude. Al chinito, ese ya regresó a China y él no tuvo nada que ver, aunque fue el que generó la obra, porque él no tuvo la intención de venderlo como un original. A él se lo encargaban, como pudo hacer un encargo para una decoración, para cualquier cosa, y quien efectuaba en realidad el fraude era esta señora. Hablar de falsos y no hablar de Emile de Jory es no hablar de nada. Este es el falsificador que dicen más importante del siglo XX. Este señor se ha hecho una película, el libro de Fake, sobre él, y bueno, es una historia realmente de película. Él es húngaro, nació en Budapest, hijo de unos aristócratas judíos, y tras la Segunda Guerra Mundial, como ya sabemos con el caos y cómo les fue a los judíos, de hecho él en su juventud sí se fue a París y conoció de primera mano a Matisse, a Miró y a Picasso. Y tras la guerra, se queda en la calle literalmente. Y un día está haciendo un dibujo, llega una amiga y le dice, no me digas que ese es un Picasso, ¿en cuánto me lo vendes? Y se le prendieron los focos y dijo, pues de aquí soy. Y se dedicó a pintar falsos por toda Europa y por Estados Unidos, y los vendía diciendo que era su único legado que le había dejado a su familia, y que por necesidad se veía obligado a venderlas. A diferencia del chinito anterior, que nada más producía las obras, a este señor le llegaba también tanta la creatividad para, aparte, inventarse las historias y hacer el fraude él mismo. Ya después se fue haciendo de muchos socios y cosas que también iban desplazando las pinturas. Él llegó a pintar cerca de 1000 cuadros. De hecho, el año pasado, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, se hizo una obra nada más de él. Y cuando se estuvo montando la exposición, llegaron falsos Jory, es decir, llegaron falsos del falso. Porque como ya se hizo tan famoso, decían, este también es falso y este va para allá. Es muy interesante que busquen la película, porque la película está hecha con entrevistas de él. Era todo un personaje, vivía en Ibiza,
y se burlaba absolutamente de los críticos, porque él engañaba a todo el mundo. Críticos, galeristas, y inclusive en la película se ve que dibuja un Chagall, un Picasso, y está y lo empieza a quemar en la fogata y le dice a su amigo: ¿qué tal? Si no viste que lo hice yo, pues si quieres te lo doy, ya sabes que te dan $10,000 por él en la galería, pero pues si no lo quemamos. Se burlaba totalmente, los hacía, se los regalaba a sus amigos para que fueran y los vendieran. Y bueno, hubo un coleccionista al que sí le vendieron una buena cantidad de obras, que empezó medio a sospechar, y ya de ahí, cuando supo que ya iban a ir a agarrarlo en Francia, ya estaba la orden de aprehensión, se entera, le avisan y se suicida en Ibiza antes de que lo tengan. Este caso, Han van Meegeren, a mí me encantó porque la técnica que usaba este hombre para hacer falsos Vermeer, realmente se necesita tener un pasito más de creatividad quizá que el artista mismo. Este señor hacía falsos Vermeer. Vermeer es un pintor holandés del siglo XVII y es un pintor que produjo muy poco. De hecho, hay solamente 36 obras de Vermeer registradas en todo el mundo. Él es el que pintó el famoso cuadro de la chica del arete de perla. Este juicio duró 3 años y terminó en 1947. A este señor sucedió así: termina la guerra y un militar nazi se le es confiscada un montón de obras de arte. De hecho, hay escenas originales de esa fecha en donde él tenía metido en una cueva una cantidad de obras y de esculturas, y se ve cómo los soldados van subiendo en un tren todas las obras que le fueron recuperadas de él, y salen los Vermeer y le dicen: ¿cómo es que usted tiene un Vermeer? Ah, no, pues es que este señor me lo vendió. Y entonces se van en contra de él, porque Vermeer es considerado ídolo nacional, ¿no? Entonces, vender Vermeer o traficar Vermeer en tiempos de guerra, pues era delito, pena de muerte. Y lo que hacen es, entonces, lo enjuician, y lo que pagó el nazi por esos Vermeer, el día de hoy serían más o menos 20 millones de euros actuales, en lo que él le vendió a ese nazi esas obras. Le vendió estas dos, la Cena de Maus y el Valor del 17, y con alcohol empezó a retirar la capa pictórica minuciosamente hasta llegar a la base de preparación, que ya tenía una craqueladura natural. Después tomó el pigmento y lo mezcló con resina de baquelita. Es decir, como la técnica era al óleo, en lugar de mezclar aceite con el pigmento, mezcló resina de baquelita. La baquelita es este protoplástico o principios del plástico con el que se hacían estos telefonotes muy pesados, con el que se hacían los apagadores de la luz. Entonces, él revuelve el pigmento, pinta el cuadro, lo mete a hornear para que la resina se derrita, y después, a cierto punto, craquela, truena. Después, todas las craqueladuras las rellena con tinta china, minuciosamente, como si fuese el polvo que se fue metiendo siglo tras siglo. De esta manera hizo muchas pruebas y errores hasta que le quedó. Y aparte, pues se desdice y dice: bueno, yo vendí los cuadros, yo no le dije que eran Vermeer, él quiso entender que eran Vermeer. Entonces, de pena de muerte que tenía, nada más echó 2 años. Les reproduce el cuadro en la cárcel, les da la prueba y sale libre. Hay muchos más casos en realidad. En el 2009 encontraron en una bodega en Alemania llena de esculturas supuestamente de Alberto Giacometti, precio en la calle $1.7 millones, que resultaron made in China y que las hicieron en China a base de fotos. Y bueno, una anterior, esta es la que les decía de los dos John Mayat y John Drew. Estos señores hicieron falsos con cuadros de pinturas base agua, es decir, con lo que pintamos las paredes, polvo de la aspiradora, y se la ponían fresca para que pareciera el polvo que se fue adicionando. Lograron engañar a Christie's, a Sotheby's, al Museo Victoria y Albert. Todas estas, con estas pinturas, las patinaban con té, con café, y nada más les dieron 2 años, 4 meses. O sea, hasta en Europa prospera el fraude. Que sí. ¿Cómo podemos prevenir adquirir obras de arte falsas? Primero hay que rastrear la procedencia de las obras, buscar catálogos razonados, qué registros hay de esas obras, qué registros hay en subastas, cotejar las firmas, hacer comparativos de estilos, si el estado de conservación es real o es un estado de conservación
simulado. Siempre va a existir la opción de hacer análisis de laboratorio para que no quede lugar a dudas de los pigmentos, de los soportes de la época. Siempre va a existir esa opción. Sin embargo, en México esto es muy costoso, no es para todo el público, se hace para obras de arte muy importantes, pero todas las demás de bajo costo, pues a veces el presupuesto no es necesario hacer ni siquiera un estudio. Primero se sugiere que se haga una imagen UV o infrarrojo. Existe esta tecnología que desarrolló la UNAM, se llama Andrea, que es análisis no destructivo para el estudio in situ de arte, arqueología e historia de la UNAM. Hay otro aparato de abajo que se llama Sandra, fluorescencia de rayos X portátil, y nos ayuda para conocer elementos químicos, pigmentos, telas, minerales de forma simple, es decir, en qué época fue hecho este pigmento, y pues ya ahí damos más o menos la datación. El margen de error es del 5%, es decir, no hay lugar a dudas. Con este equipo se descubrieron en Berlín 10 urnas zapotecas falsas, y bueno, es usado para identificar obras de gran valor, lo que les digo, pero el resto se sigue comercializando porque pues ni siquiera aquí. Pues más. ¿Cómo está el marco legal en México con respecto a las falsificaciones? La legislación mexicana es muy laxa al respecto. En 72, con Echeverría, se promulga la Ley Federal de Monumentos y Zonas Históricas y Artísticas, y es considerado ahí que es patrimonio de la nación, ¿o no? Hasta el 2012, o sea, 40 años después, se actualizó ya con penas, porque las penas económicas ya habían quedado muy retrasadas. Nada más quedó que quien trafique con patrimonio artístico tiene penas de 3 a 15 años de prisión y de 3 a 5 mil días de salario mínimo. En la Ley de Derechos de Autor solamente se contempla el mal uso y ganancias, pero no se trata en específico la falsificación. En el Código Civil la falsificación tampoco se contempla. El delito sería nada más como fraude, pero como falsificación como tal no. En el Código Penal tampoco está tipificada la falsificación ni la venta de piezas como delito. La AMPD, que es la Asociación Mexicana de Peritos Evaluadores Diplomados, ha generado la NOM C459, en donde se estipula cuáles son los lineamientos para hacer avalúos, y se sugiere ahí que se empiecen a poner chips en las obras, así como a las personas y a las mascotas y a los coches. También se sugiere que se pongan los chips, porque inclusive cuando las obras viajan de museo a museo, de continente a continente, realmente por más que traigan seguros y todo, nada te garantiza que la que te llegó es la misma que se fue. Sin embargo, el costo, obviamente podemos hablar lo mismo, para obras de gran valor quizá podría aplicar, pero para obras de menos valor pues. Como conclusiones les podría decir a todos los propietarios de obras y de antigüedades: siempre buscar expertos certificados en el manejo de las piezas, tanto para la restauración como para la evaluación. Para la evaluación deben estar acreditados por la Judicatura del Estado o por la AMPBD exclusivamente. Son las dos instituciones que pueden darle marco legal a sus avalúos, ya que si no, este patrimonio puede estar en riesgo. Debemos exigir la tipificación del delito de falsificación, ya que esta laguna de la ley es aprovechada para comercializar con total impunidad el comercio, y afecta a artistas y afecta a coleccionistas. Y por último les diría, también nos lo dijeron los maestros en su momento, que hay que invertir en arte siempre por gusto, por satisfacción, por amor al arte, pero jamás por una cuestión económica. Porque eso de que pues con estos cuadros mis nietos van a ir a la universidad y van a vivir como ricos, no existe. Son obras que pueden deteriorarse, que pueden robarse, que pueden cambiar de moda. De hecho, por ejemplo, con las depresiones económicas, las revueltas políticas, el mercado del arte, inclusive lo hemos estudiado en México, el mercado del arte es lo primero que se congela, es lo primero que se detiene. Y pues espérate ahí otros 50 años a ver si llegan a alcanzar un valor más grande. Gracias a todos ustedes por escucharme.
Bien, a continuación el doctor Joaquín Moreno Villa da respuesta a esta excelente ponencia. Licenciado Eduardo Velasco Briceño, presidente de nuestra sociedad. Licenciado Rubén Rodríguez García, secretario. Compañeras, compañeros consocios, señoras y señores. En primer lugar, quiero felicitar a la licenciada Tania Ramón por su excelente trabajo de ingreso a nuestra sociedad. La investigación que realizó sobre falsos en el mercado del arte es espléndido en cualquier forma que se le analice. Define los términos que utiliza para mencionar el arte por su técnica, periodos de la obra, tipos de arte original, copia, reproducción, ginclé, falso o falsificación. Nos explicó que se considera que pintar a la manera de no es delito. Sin embargo, si se tiene la intención de vender una obra de arte como auténtica, sí lo es. Al realizar reproducciones, es tan antiguo como el inicio de las primeras manifestaciones de arte por los seres humanos. Después se continúa en el arte egipcio, el griego. Una de las más famosas falsificaciones de ello, ya en el mundo moderno, es la princesa de Amarna. Es un caso de Saul Greenhold, de quien podría inventarse el dicho de que la familia que falsifica unida, permanece unida. Y es que para sus falsificaciones este británico echó mano de su hermano y sus ancianos padres. De todas las falsificaciones, Greenhold ha sido probablemente uno de los más atrevidos, con obras muy diversas y dispares. Incluyen pinturas, esculturas y todo tipo de objetos raros. Su casa estaba llena de obras a medio hacer. La obra más ambiciosa fue la princesa de Amarna, una supuesta estatua egipcia de 1300 años antes de Cristo, y de la que solo hay dos similares en todo el mundo. Realizó la falsificación en su cobertizo con unas herramientas de bricolaje. Envejeció la figura con una mezcla de té y arcilla. En el 2012, George, el padre de Saul, un hombre de 84 años de edad, en silla de ruedas y con una mirada llena de honestidad, se acercó al Museo Bolton con la estatuilla y una carta de Saul falsificada. George se hizo el tonto a la perfección. Dijo que la estatuilla la había comprado su bisabuelo y que no sabía cuánto podría valer. Calculó que por lo menos 500 libras y que pensaba usarla como decoración del jardín. Después de consultar expertos del Museo Británico y de Christie's, la obra fue comprada en el 2003 por más de 400,000 libras. Tal vez, en este caso, los expertos parecieron unos inútiles, pero hay que recordar que no había nada con qué comparar la falsificación. Todo acabó para la familia Greenhold cuando intentaron repetir la jugada con 3 relieves asirios. Aunque el Museo Británico los dio por auténticos, la casa de subastas Broncas detectó la falsificación. En 17 años lograron vender 120 obras y amasaron unos 10 millones de libras. A pesar de ser millonarios, la familia seguía viviendo humildemente. Esto también fue una de sus falsificaciones. Hay copias que deliberadamente realizan los grandes museos del mundo y las ponen en venta con el sello de permiso, como pueden ser muchos casos. Recuerden ustedes simplemente la Piedad de Miguel Ángel en el Vaticano. Hay innumerables copias en todo el mundo, como la que se encuentra en el Museo Sumaya del Distrito Federal, o como la que vemos en el Panteón Colón de La Habana, Cuba. En su trabajo, Tania nos lleva de la mano por la historia del mercado de arte. Desde sus primeros tiempos explica cómo se creó los términos subasta, arte y artista, la creación de agrupaciones de artistas y de mecenas en ciudades enteras que auspiciaban a los artistas, las academias, las tiendas o casas de subastas, los primeros mercados de antigüedades, las galerías, y más tarde nos ilustran del complicado comercio de las obras de artistas declarados como monumento artístico de la nación. Habló del mercado de arte, de su evaluación y de en la cual interviene la demanda, la antigüedad, la temática, el medio o técnica utilizada, el periodo de la vida del artista en el cual fueron realizadas.
la autenticidad, a la cual Tania define como una sencilla y engañosa palabra. Nos ilustra sobre la validación del estado de conservación del lugar en el cual fue. Es importante conocer dónde fue adquirida o vendida. Nos advierte sobre que una obra puede revalorizarse o devaluarse en el futuro, en lo cual intervienen muchos factores como la moda. Del llamado valor intrínseco de las obras, lo adquiere por ser o haber sido de coleccionistas o propietarios famosos, o por la propia historia de la obra de arte, dándonos el ejemplo del Coloso de Goya, que se encuentra en el Museo del Prado, que tanta polémica ha causado con la autenticidad. Pero sin embargo, en sí mismo la pintura ha adquirido un valor propio independiente de su autor, técnica y antigüedad. Nos informó de algunos de los más famosos falsificadores. Nos dijo que la Universidad Politécnica de Cataluña afirma que un 40% de las transacciones a nivel mundial son fraudulentas y que esto es solamente una estimación muy vaga, ya que se refiere exclusivamente a las falsificaciones que han sido identificadas y son incontables las que se encuentran en colecciones privadas y que jamás saldrán a la luz. En la investigación que yo realicé para contestar el trabajo de Tania, me encontré que la directora del Museo de Falsificaciones de Viena, Jan Grob, aseguró que hoy en día el falsificador de maestros antiguos es un oficio en vías de extinción. Imitar el estilo, la textura de las grandes pinturas clásicas implica una elaboración minuciosa y una inversión considerable en materiales originales que no son fáciles de conseguir, como los aglutinantes, pigmentos y matizadores. Grob indicó que ella estima que del 10 al 15% de las obras que se exhiben en las pinacotecas de todo el mundo podrían ser falsificaciones y que en algunos casos han tardado décadas en descubrir si se trata o no de un original. Ya nos habló también del holandés Van Meegeren, que imitó con mucha perfección a Vermeer. Este es el pintor en el cual se había especializado, con tanta exactitud que incluso hay quienes dicen que superó al original. Muchos expertos de arte aclamaron la pintura como la mejor que había hecho Vermeer. Sus falsificaciones entraban en el mercado del arte a unos precios astronómicos. Contestar este magnífico trabajo de Tania fue para mí muy agradable, porque yo desde joven he sido aficionado a la búsqueda de antigüedades y en este oficio es muy importante no dejarse engañar. Resulta un verdadero reto, sobre todo para quien como yo, que no tiene la preparación académica para poder con toda seguridad validar una pieza, ni los sofisticados medios de estudio de una obra de arte o una antigüedad, y que Tania nos mencionó. Pero siempre recuerdo las enseñanzas de dos de mis grandes maestros, don Carlos Estal y don Isidoro Orozco. Ellos me decían que si no estaba seguro de la autenticidad de lo que quiero obtener y me gusta, hay que comprarlo a un precio de una copia nueva. Con las experiencias que he tenido durante toda mi vida en el mercado de antigüedades que he tenido oportunidad de visitar, podría ser un libro. A Tania y a este público reunido, quiero decirles que he disfrutado mucho esta oportunidad. Nuevamente felicito a la autora de este trabajo de ingreso y le doy la bienvenida a nuestra benemérita sociedad. Bien, a continuación, nuestro presidente, el licenciado Eduardo Velasco Briceño, impondrá la venera y a la entrega del diploma a nuestra recipiendaria, la licenciada Tania Ramón. ¿Podemos de pie, por favor? Licenciada Tania Ramón Ramírez, ¿protesta usted cumplir y hacer cumplir el estatuto y reglamentos de esta Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco? Sí, protesto. Si es así, que esta institución y la sociedad y este auditorio se lo reconozcan. De lo contrario, se lo declaro. Felicidades.
Si corre mucho, provocar mucho. Señor secretario, si usted también tiene que entregar el felicidades. Bienvenido. Tenemos un aviso para ustedes. El próximo martes, en esta misma sala, se presentará la novela Ya nadie es perfecto, de nuestro consocio, el doctor Dante Medina, con los comentarios de nuestro invitado, Pancho Madrigal. Están todos cordialmente invitados. Los invitamos al final de esta sesión a un brindis de honor con nuestra nueva consocia, y paso este micrófono a nuestro presidente para que haga la clausura formal de esta solemne sesión académica. Muchas gracias, señor secretario. Y así, estimado auditorio, y con la presencia del doctor Juan Miguel Toscano García de Quevedo, expresidente de esta institución, de la restauradora María Inés Torres, de la doctora Cristina Fernández, miembro del Comité de Vigilancia, de nuestro coordinador académico, doctor Silviano, de la doctora Adriana Ruiz Rasura, coordinadora de la Academia de Artes, Arquitectura y Diseño, y del licenciado Francisco Cuevas, coordinador de la Academia de Ciencias Económicas y Administrativas, y por supuesto el licenciado Gorgonio Ponce, y por supuesto de todos ustedes, damos por concluida esta solemne sesión académica. Muchas gracias.